Hoy, en 678, domingo, el nuevo Código Procesal Penal. Nos visita el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Desde el punto de vista futbolístico, tengo entendido que usted es un volante rústico, por derecha, que ajusticia con severidad y alevosía a sus rivales. ¿Es cierto eso? Sí. Soy medio rústico, es verdad. Sí, es cierto, que ha lesionado. Habría que preguntarle a los rivales, digo. Bueno, por eso tengo información certera. Es correcta cierto la información, eso? sí, es no correcto. es un lírico usted. No soy precisamente un lírico. La confirmación de un rumbo. Ganó Dilma. Esto decía Ibope hace 2 meses. En el diario La Nación del 27 de agosto. La tragedia empuja a Dilma a una pesadilla. Perdería el balotaje. Según un sondeo de Ibope, Marina Silva, que asumió la candidatura del fallecido Campos, se impondría en segunda vuelta. Elecciones en Brasil. Dilma Rousseff seguiría siendo la presidente. Dilma Rousseff, 51,1%. Aécio Neves, 49,9%. Escrutadas hasta el momento, 95,66% de los votantes. Las encuestas versus un sector ultraopositor del establishment. Cómo de a poco se va delegando en un líder todas las prerrogativas y se llega a tal punto de que al final se desmorona todo y entonces es una democracia meramente ritual. Se vota, pero se vota realmente a un dictador. Se vota, pero se vota realmente a un dictador. En el diario La Nación de hoy, encuesta exclusiva de Poliarquía. Cristina mantiene una aprobación de 40 puntos. Cristina Kirchner se constituye en el primer jefe de Estado que transita su último año de mandato con niveles tan marcados de aceptación. El PRO profundiza su kirchnerismo. Influenciado por las encuestas. ¿Qué cosas del kirchnerismo usted mantendría y qué cosas cambiaría? Digamos, ¿la estatización de aerolíneas o la de YPF? Yo ya dije, estuve en contra. Estatización de las AFJP. En su momento me opuse. ¿Fútbol para todos? Ya he dicho también que es un disparate. Horripilante. ¿Y la ley de medios? La ley de medios me parece un engendro. Entonces repasemos. Asignación por hijo queda. Es un derecho que le corresponde. La moratoria previsional, es decir, los jubilados que se jubilaban. De la misma manera, otro derecho adquirido ya definido por ley. Todo eso queda. AFJP dijeron que lo van a mantener estatal, no se va a volver a privatizar. Tanto en el caso de YPF como en el caso de AFJP, Mauricio ya ha dicho, ya se tomó la decisión, ya está hecho. Ahora vamos a trabajar para que sean lo más eficientes posible. ¿Y en el caso de aerolíneas? ¿Cómo? ¿Y en el caso de aerolíneas? La verdad que no lo hemos hablado. La última. ¿Y el caso de fútbol para todos? ¿Lo mantienen? Ya ha dicho que sí, Mauricio. Lo que sí claramente es un lugar optimizable. Es un lugar... No, pero... Delitos de lesa humanidad. Las cadenas perpetuas por la cacha y la repudiable provocación de Echecolats. 15 represores fueron condenados a prisión perpetua a raíz de los crímenes de lesa humanidad que perpetraron en el centro clandestino La Cacha, en la ciudad de La Plata, el mismo lugar donde estuvo secuestrada Laura Carlotto, la hija de Estela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Por unanimidad, condenando a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de prisión perpetua. Cuando estaba por darse a conocer la condena, Miguel Echecolás tenía en sus manos un papel que había escrito minutos antes. Ustedes pueden observar, se lee Julio López y aparece por allí, debajo, una palabra que permite vislumbrar la palabra secuestro. Este papel pretendió Miguel Echecolás alcanzárselo al presidente del tribunal, a Carlos Rosansky. No se lo permitieron, pero la pregunta que queda por hacer es qué habrá querido significar Echecolás en el marco de este papelito que ustedes pueden ver en la imagen, deja entrever y muy claramente la palabra Julio López. Mañana se cumplen 4 años sin Néstor. Es mentira que para administrar bien hay que ser conservador o un tipo de derecha. Ellos nos quieren hacer creer el establishment económico y periodístico muchas veces, que puede administrar bien pensando en la gente, que pueden cuidar los fondos pensando en la gente. Lo que pasa es que el establishment económico no quiere dirigentes que conduzcan el país. Quieren empleados que dependan de ellos que conduzcan la Argentina. No se dan cuenta que hay millones de argentinos que están despertando y que quieren un país distinto. Que no va a haber aparato que nos pueda parar. Que con el voto y la decisión de la gente vamos a cambiar las cosas. Se desarrolla esta Jornada Nacional Néstor Kirchner en todo el país. ¿De qué se trata en esta oportunidad? Acercándonos al 27, la idea era recordarlo militando, como le hubiera querido, trabajando. Lo hacemos con 250 jornadas en todo el país, en estar participando alrededor de 50.000 militantes y también
muchos vecinos o vecinas que no son militantes activos, pero que se acercan a trabajar. Néstor tenía una frase siempre que decía que él quería ser lo primero de lo nuevo y no lo último de lo viejo. Yo creo que Kirchner encabezó en el 2003 un proceso de ruptura, en este caso con el pasado neoliberal, y me parece que inició una etapa histórica irreversible. Como lo hizo Alfonsín en el 83, que también encabezó una elección de ruptura, en este caso con el pasado autoritario, la violación de los derechos humanos, y también inició una etapa irreversible. En el caso de Alfonsín fue la democracia para siempre, y en el caso de Kirchner la patria para todos. TBR, Echarri y la actualidad opositora. La sobreactuación que está la oposición en general, ¿no? En esta idea de fin de ciclo o de apocalipsis en la Argentina, cuando todos nosotros que los caminamos sabemos muy bien que el apocalipsis está muy lejos y que pasó en varios momentos de la Argentina y la última vez en el año 2001, 2002. Sí, casualmente, ¿no? Cuando muchos de la oposición estaban en el poder. Exacto, representan una idea que es el pasado. Entonces, ahí hay una necesidad de ocultar absolutamente todo lo hecho, todo lo que salta a los ojos todos los días, no solamente el envío del satélite, sino las leyes que están avanzando, el Código Civil, el Código Penal, las reformas, el empoderamiento hacia la clase popular, ¿no? Con la ley de abastecimiento o de protección al consumidor, cantidad de leyes que los países más desarrollados tienen, por otra parte. Sí. Se nota una Argentina muy diferente, o sea, se nota el deseo de construir una Argentina muy diferente. ¡Alfina! 678. Lavador de cerebros, cual naranja mecánica. Pero el problema es que es otra cosa para Barcelona. ¿Cuántos hay ya últimos años? ¿6, 7, 8? ¿6, 7, 8? Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mis compañeros? Muy bien, Balone, Nora, Sandra, Moca. Y lo tenemos al secretario de Justicia de la Nación, el señor Julián Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Muy contentos porque ahora Nora nos va a dar las últimas cifras, lo último que se sabe sobre las elecciones en Brasil. Nora, contame. Sí, exactamente. Escrutadas casi el 98% de las mesas, Dilma Rousseff gana por poco menos del 3% de los votos de diferencia sobre Aécio Neves, con el 51,38%. Se inicia así el cuarto mandato del PT en enero del 2015. Bien, vamos a estar... ¿no? Muy bien por Dilma y muy bien para todos nosotros los que vivimos en este continente. Estamos terminando de armar un informe sobre esto, en un ratito más lo vamos a ver. Y ahora vamos al primero de nuestros temas, porque el neoliberalismo parece que ya tiene su club de la nostalgia en el coloquio de idea. Tan recoloquio, vamos a verlo. El coloquio de idea. Un sector del establishment opositor, alejado de la realidad. Hasta el diario opositor La Nación hoy volvió a reconocer lo siguiente. Encuesta exclusiva de Poliarquía. La mitad de los votantes demanda un cambio moderado al próximo gobierno. Cristina mantiene una aprobación de 40 puntos. Cristina Kirchner se constituye en el primer jefe de Estado que transita su último año de mandato con niveles tan marcados de aceptación. Sin embargo, el sector más radicalizado del empresariado opositor expresa el siguiente discurso. Cómo de a poco se va delegando en un líder todas las prerrogativas y se llega a tal punto de que al final se desmorona todo y entonces es una democracia meramente ritual. Se vota, pero se vota realmente a un dictador. Se vota, pero se vota realmente a un dictador. Nos hemos encargado de destruir la separación de los poderes,
de destruir la independencia de la justicia, de destruir el federalismo y de todo insuflarlo en la cultura del odio, es decir, el discurso de amigo-enemigo. El que no piensa como yo es un enemigo que hay que destruir. Tampoco es original, es Goebbels puro, es el nazismo. Y también Stalin tenía mucho de todo esto, es el nazismo. Y también Stalin tenía mucho de todo esto. Por lo que informan los diarios, debería llamarse coloquio Ni una idea, porque no se ha visto mucho cuál es el contenido. Más allá de las cámaras, de la artillería, la crítica habitual, me parece que ni coloquio ni de idea. Yo estoy esperando que me envíen cuando termine, si quieren, cuáles fueron sus conclusiones. Y bueno, veremos si se discutió algo, si se pensó algo que pueda ayudar a alguien, más allá de ellos mismos. El Grupo Clarín, afortunadamente es fuerte, porque si no ya lo hubieran destruido. Y podemos escuchar muchas voces que nos dan y nos informan lo que realmente ocurre. Mientras el presidente presentaba sus particulares ideas en la ONU, ante un auditorio semivacío, un presidente Obama que miraba pero sin auriculares. To Her Excellency, Ms. Cristina Fernández de Kirchner, President of the Argentine Republic. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que de respeto a los derechos humanos que nos garantice precisamente no seguir retroalimentando el monstruo. El monstruo. Muchas gracias, señor presidente. Thank Her Excellency. Muchísimas gracias, Su Excelencia, la presidenta Fernández de Kirchner. Un presidente Obama que miraba pero sin auriculares. El Grupo Clarín nos informan lo que realmente ocurre. Aparece el proyecto de Código Procesal Penal, en donde tuvimos a la presidenta ayer como profesora de Derecho hablando. Ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más, lo tiene que mostrar. A mí si me dicen que no soy abogado, yo lo muestro, lo tengo colgado en mi estudio. ¿Por qué no lo muestra? Ahora que muestre el título. Acá ha habido un cambio de régimen, señores. No estamos en democracia, es un sistema autoritario. No estamos en democracia, es un sistema autoritario. Para salir, todos se tienen que unir para hacer un gobierno de coalición sobre ciertas políticas públicas. Basta de un matrimonio presidencial, porque era la rotación indefinida, se iban a pasar la pelota uno y otro, no se dan cuenta. Ahora nos quieren poner al hijo presidencial. Y eso no lo tenemos que permitir, porque eso es la perpetuación en el ejercicio del poder, ¿o qué es si no? Yo estoy avergonzado del canciller que tenemos. Es un traidor a su esencia, es un señor judío que fue a negociar con un tipo como Ahmadinejad. Es un ser indigno, perdónenme, lo digo como judío. Me da vergüenza que haya otro judío así. Vergüenza me da. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa. No a la cultura del odio. El que no piensa como yo es un enemigo que hay que destruir. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa. No todos los presentes al coloquio se expresaron igual que el clarinista Zabzai. Y, por supuesto, a los que no se alinearon con el discurso duro, sufrieron las esperadas reprimendas. En Fortuna Web, declaraciones dice la Costantini, CEO de General Motors, en el coloquio de IDEA. Respecto a la crisis automotriz que atraviesa el sector y a los tiras y aflojes del gobierno nacional con ese sector, la empresaria dijo que no es una industria mala, es muy fuerte en comparación a otros lugares. Yo no creo que haya un diálogo roto con el gobierno. El coloquio busca la integración. El discurso de Blanco, presidente de IDEA, no es el espíritu de lo que se viene tratando de hacer, y para nada es el espíritu de este coloquio. Hemos invitado al gobierno, tenemos canales de diálogo con el gobierno y no pensamos en otra manera que no sea vía el diálogo, dijo Costantini al presidir el 50º coloquio de IDEA. La principal oficial ejecutiva de General Motors, esta mujer, Isela Costantini, haya sido lo suficientemente apretada por la Casa Rosada, la necesidad tiene cara de hereje. Traducido a las condiciones de la Argentina, están tan absolutamente sometidas a la presión del Poder Ejecutivo Nacional, que se les ha acabado hasta el más mínimo margen
para decir algo que exprese libertad. Por un gobierno que parece que ha comprendido perfectamente bien que, al menos en relación con las multinacionales, la letra con sangre entra. La acusación de Costantini revela miedo, terror, pánico. Ese miedo, ese terror y ese pánico implica sometimiento, obediencia y docilidad respecto del poder político. El aporte de Gisela Costantini es lamentable para General Motors, pero se debería haber callado la boca la número 1 de General Motors. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado, a ese sátrapa. Se debería haber callado la boca la número 1 de General Motors. ¿O se siente más cómoda si luego de la Argentina la nombran como delegada de esa empresa en alguno de los regímenes autoritarios? ¿O se siente más cómoda si luego de la Argentina la nombran como delegada de esa empresa en alguno de los regímenes autoritarios? Estamos los argentinos ante un año electoral decisivo el año que viene, y a mí no me cabe ninguna duda de que se está disputando por detrás de las cámaras, de los flashes, cuál es la orientación política, económica, social, regional de la Argentina. Para decirlo fácil, por lo menos 2 modelos. Bueno, muy impactante, ¿no? Parece como lugares donde la gente va a hacer terapia, ¿no? Estos lugares a veces. Muy violento, la verdad que... Bueno, yo antes de venir lo vi la exposición completa de Southside. Uno espera que 20 minutos se le da a un jurista para desarrollar una idea, que haga un desarrollo y después sobre eso podemos discutir. Pero es un rejunte de títulos en donde... Si vos me decís qué hay atrás, en el fondo, digo, no vamos a poder discutir lo que dijo el canciller o lo que dijo la presidenta. Creo que es un discurso totalmente violento, no hace falta muchas palabras para eso. Pero digo, sobre la idea que subyace detrás del discurso de Southside, bueno, yo diría que es un constitucionalista que quiere un gobierno aristocrático, un gobierno de voto calificado, y es esa la forma de gobierno que él está promoviendo detrás de la idea que promueve, no sabiendo que la verdadera democracia es la regla de la mayoría, donde votan todos y todos eligen a un representante. Creo que ahí está la idea y ahí está el fondo de lo que podemos discutir de esas palabras de Southside. Ahora, después le caben, bueno, no sé, lo que dijo Aníbal, por ejemplo, es constitucionalista porque está mucho por constitución, digo, es algo... No parecía el discurso de un experto, digamos, ¿no? Jurista. Y la verdad que no, bueno, denuncia, puede ser una moda denunciar 4 o 5 autores y parecer elocuente. La verdad que en un momento denuncia a Carlos Santiago Nino, yo creo que Carlos Santiago Nino no estaría para nada de acuerdo. Carlos Santiago Nino era uno de los asesores principales de Alfonsín y escribía mucho sobre derechos humanos. Yo creo que Carlos Santiago Nino hoy estaría muy distante de un pensamiento como el de Southside y muy cercano a un pensamiento como el nuestro, que está llevando al Congreso este Código Procesal Penal o este código, que sancionó este Código Civil y Comercial. Te puedo hacer una pregunta que puede parecer tonta, pero constitucionalista, ¿es realmente una especialidad de un abogado o es un mote mediático? Es una especialidad, es una especialidad. Es una especialidad. Es una especialidad, son los que interpretan la Constitución y bueno, y estudian. Pero tenés que posgraduarte para ser constitucionalista. No, no hay una graduación constitucionalista, sí hay posgrados en Derecho Constitucional, también hay en Filosofía del Derecho, que sería la ciencia de las ciencias, y después Derecho Constitucional y atrás todas las ramas del derecho. Existen ramas también especialidades de cada una de las materias y de cada una de las partes de la Constitución también. Y uno se puede caer de la rama también. Y uno se puede caer de la rama. La verdad que golpearse. Es absurdo contestarle a un tipo como Southside. No es un discurso jurídico, ni siquiera bajo ropaje jurídico, digamos, ¿no? ¿Moca? Sí, yo también considero que es absurdo discutir con Southside. Southside es un desaforado, pero a mí me preocupa más la cohorte de políticos, de candidatos que estuvo en IDEA y las cosas que dijeron. Exceptuó a Scioli, que fue y defendió, digamos, discutió con la línea, hizo una especie de moción de minoría Scioli. Pero después Saas, Wiener, Cobos
toda esta cuestión del diálogo, Sanz dijo que la regla principal de la democracia es que no hay verdades absolutas. Bueno, esa no es, la mala noticia es que no es la regla principal. Es importante porque además las democracias modernas justamente garantizan a través del poder del pueblo que no existan las verdades totalitarias. Pero la regla principal, lo que define a un país como democrático o no, son dos cuestiones muy conocidas, que a los gobernantes se los elige con el voto y que el criterio para elegir con el voto es la mayoría. Entonces, a mí me parece que ahí asistimos a un espectáculo muy preocupante desde el punto de vista del sistema político argentino, porque políticos que supuestamente vienen de historias, practican ideologías tradiciones políticas distintas y tuvieron una unanimidad conceptual alrededor de esas pavadas que dice Sapsa y no alrededor de cosas que uno pueda decir que hay un contenido y una sustancia. Entonces me parece que los políticos que fueron son aquellos políticos que invocaba la primera declaración de la Convergencia Económica Argentina, que decía: estas propuestas que nosotros estamos haciendo generosamente al país, las puede aplicar cualquiera de los partidos políticos, como de hecho ocurre en un montón de países desarrollados y también en países emergentes. Quiere decir que esa es la verdadera verdad absoluta y total que están tratando de imponer. Es un sector, un bloque político de poder, no es un grupo de empresarios y no es el empresariado, porque yo no creo que una gran cantidad de empresarios que han hecho más plata en estos años que en cualquier periodo que se pueda comparar más o menos cercano, no pueden sentirse perjudicados por una política que finalmente les llenó la billetera de plata. Entonces hay gente que apuesta a otra Argentina, hay un polo de poder muy definido y hay políticos que supuestamente pertenecen a distintos partidos que no van ahí a explicar su propuesta, como pretenden decir, van ahí a contentar y a prometer y a jurar fidelidad a esos programas, el de Convergencia, el de IDEA, que son exactamente lo contrario de la Argentina que estamos construyendo. Moca, lo que vos decís, esta explicación que estás dando, este análisis, que yo te elogié lo que hoy escribiste precisamente sobre este tema, me recuerda a algo que es un efecto. Esta enajenación, puedo usar ese término con respecto a Sapsay, los jóvenes dirían está sacado, ¿no es cierto? La pregunta que hizo Nora tenía una curiosidad verdadera, porque también la podría haber hecho yo, es decir, existe esa... Enseña derecho constitucional. Existe, está bien. Pero lo cierto es que cuando uno ve lo que le pasó a la Nata en aquel exabrupto, para no poner calificaciones, en ese otro sacado, lo que le pasa a Liachev, lo que le pasa a Longobardi, lo que le pasa a ciertos personajes, al propio Sanz que vos citás, esta enajenación, ¿es producto de qué? La pregunta es producto de qué? Porque tiene que haber un disparador, evidentemente, para esa enajenación de pronto. ¿Tiene que ver con ese 40% de adhesión que tiene Cristina? ¿Tiene que ver con eso que está en las profundidades de las, digamos, en las profundidades de las corrientes populares? A mí siempre me llama la atención cuando uno se pone a gritar de ese modo, y sobre todo en Sapsay, perdonen, lo conozco, digamos, puedo decir que frecuenté con él alguna reunión, y siempre fue un hombre calmo, yo diría racional, para decir nada democrático. Qué sé yo, ¿qué más puedo decir? Parece un elogio desmesurado después de verlo ahí. Y a mí lo que se me ocurrió en ese momento es la palabra esperpento, que parece una grosería. Vos dijiste absurdo, creo que dijeron ustedes dos. En realidad estaba actuando el teatro del grotesco, Sapsay. Yo lo hago, lo dibujo, porque es un exponente de esas clases que vos marcaste, o que es las clases, digamos, corporativas, ese círculo rojo del que se hablaba. Y no es casual ese mensaje. Yo creo que en algún tuit, que a veces tienen un humor repentino, espontáneo y burlón, leí que Sapsay había incorporado muchos más votos al kirchnerismo que los que aporta a veces un proyecto social positivo. Vamos, y acá lo tengo, nos trajo acá el secretario de Justicia, Álvarez, nos trajo el Código Procesal, el nuevo. Civil. El Código Civil. Procesal todavía no lo discutimos. Código Civil, claro, no. Procesal no se aprobó todavía. Saltaste etapas ahí. Va a tener la delicadeza de esperar que porque se vamos a ver. Pasa que tenía acá en la Inspector. Vamos a ver ahora el Código Penal, el Código Procesal Penal
Discúlpenme. Sí, ahí llegué. Ahora sí, vamos a ver el informe sobre qué modificaciones trae el nuevo Código Procesal Penal. A ver. El nuevo Código Procesal Penal. El debate sobre el nuevo Código Procesal Penal contó con un mayoritario acompañamiento. Va a quedar la reforma del Código Procesal Penal, pasar de un sistema ágil, moderno, oral, a este sistema que tenemos inquisitorio con expedientes que se le acumulan así a los jueces y no resuelven las causas. Me parece que con inteligencia tenemos que saber que el árbol no nos tape el bosque. El gran cambio, el cambio más importante de los últimos 50 años en la Argentina en el tema judicial es este. El proyecto para la reforma al Código Procesal Penal, una reforma que era muy esperada por muchos sectores, ¿eh? Esto es lo primero que hay que decir. La venían pidiendo desde jueces, juristas, hasta dirigentes políticos de la oposición. Creo que esto responde mejor a nuestro sistema constitucional y por supuesto que sigue las líneas de las legislaciones más modernas. ¿Cómo ve este tema de los cambios del código? Son todos temas que hoy en el procedimiento serían importantes para lograr un procedimiento más rápido, más ágil y con menos vericuetos, ¿no? Era esperado por casi todo el mundo en el ámbito judicial. Mire, en principio altamente favorable. Es un salto significativo y que tiende a modernizar por un lado y pienso que a lograr eficacia por el otro, ¿no? Y yo creo que como ciudadanos nos beneficiará logrando que quienes delinquen tengan una rápida juzgamiento y una sanción adecuada en un tiempo útil. Cristina Fernández de Kirchner vuelve a dejar en offside a la política de la oposición, mientras algunos juegan a hacer política sacándose fotos, la Presidenta sigue, fue el Código Civil, fue la Ley de Responsabilidad Civil, va ahora con el Código de Procedimientos, va con el Código Electoral, Cristina gobierna, la oposición se saca fotos. Algunos sectores políticos, en el fragor de querer quedar bien con los medios que los patrocinan, se muestran dubitativos y todos los días dicen algo distinto. El martes. ¿Qué tal, Justo? ¿Qué impresión le da a este proyecto? No lo vamos a acompañar porque un gobierno no lo debe hacer sobre el final, cuando están ya en un proceso de transición hacia un nuevo periodo o un nuevo ciclo. ¿Ustedes la derogarían en el caso de llegar a ser gobierno? Naturalmente esto inmediatamente tiene que tomar otro proceso. El miércoles. ¿Qué posición van a tomar con respecto al Código de Procedimiento Penal? La Argentina necesita un sistema de justicia más estricto, así como estamos de acuerdo en herramientas que permitan expulsar a aquellos inmigrantes que cometen delitos, que son detenidos infraganti delito, así como creemos que es importante el final de la puerta giratoria y terminar con las trampas procesales en materia de elusión de justicia por parte de muchos de los que cometen delitos. Y el jueves... Quieren quedarse con la justicia de los próximos años. ¿De qué manera? En principio nombrando un montón de fiscales nuevos, que van a ser todos K. ¿Y qué pasó? La oposición primero dijo que no, después dijo que ni, y ahora parece que tanto el PRO como el Frente Renovador todavía no lo dijeron, pero quédate ahí, comé pochoclo, porque en cualquier momento votan con ellos. Nos llaman fuentes del Frente Renovador para decirnos, ¿por qué dicen que vamos a votar la ley? Si todavía no dijimos nada, dijimos todo lo contrario. A ver, está Graciela Camaño, ¿van a votar o no van a votar el Código de Procedimiento? Lo estamos estudiando. Lo estamos estudiando bajo el principio que habíamos planteado precisamente en una entrevista que tuvimos con usted. Lo estamos estudiando bajo el principio que habíamos planteado precisamente en una entrevista que tuvimos con usted. El grupo que presiona a toda la oposición a que se oponga a todo es el que pedía cambios en la justicia penal. El año pasado, cuando discutíamos las leyes de democratización de la justicia, el principal vocero del Grupo Clarín, que es Jorge Lanata, hizo todo un programa periodístico entero diciendo que lo que en realidad había que hacer para reformar la justicia y para democratizar la justicia es hacer el Código Procesal Penal. Detrás de la investigación que el gobierno llamó la democratización de la justicia, el gobierno en realidad no impulsó ningún proyecto concreto para terminar con lo que llamamos en el programa de hoy el colapso judicial. El problema más grave que afecta a la justicia es su administración. Hay causas que demoran 15 años en investigarse y otro tanto en llegar a juicio.
muchos casos de corrupción prescriben y los tribunales colapsan por acumulación de expedientes. En realidad, la solución para esto es una decisión política. La reforma de los procesos en la gestión del Poder Judicial, que Cristina no impulsó. Probablemente todo este tema de la justicia no se arregle nunca. Y ahora... Démosle bola ahora antes de que lo aprueben, porque después cuando lo aprueban todos nos quejamos y en general ya es tarde. Está pasando con el nuevo Código Procesal Penal. A ver, son un montón de buenas intenciones que dependen quién las use, se transformarán en buenas intenciones o en un desastre. En ningún caso las investigaciones durarían más de un año. Lo que estaría buscando el gobierno con esto es la impunidad, ¿no? La causa no prescribe si el juez o los fiscales no cumplen con los plazos perentorios, mucho más cortos, y con todos los procedimientos que establece este nuevo código van a tener sanciones. Bueno, aquí estamos con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, que también es el titular del Consejo Consultivo de Filosofía del Derecho en la UBA, y a lo mejor nos puede explicar si el principio de entrevista con la nata es un principio de filosofía del derecho. Es un principio de filosofía del apriete, yo diría, ¿no? Claro. Yo, digo, lo hablábamos con Patricia Burrich antes de enviar el proyecto, en un programa televisivo también. Yo les decía, cuando enviamos el Código Civil y Comercial, todo bien, la bicameral, trabajaron. Cuando Clarín empezó a sacar tapa de los títulos, que íbamos a entrar a los bancos a secuestrar los dólares un poco más, se borraron del Congreso los tipos. Cuando mandamos las leyes de defensa del consumidor, también que viene la ley de defensa del consumidor, cuando Clarín empezó a sacar los títulos de abastecimiento, que íbamos a entrar a secuestrar la soja, también era una barbaridad, no sé, la nueva 125. Ahora estamos enviando el Código Procesal Penal, que no solo la oposición viene trabajando, la verdad que lo viene trabajando desde el principio de año, sino también el propio Lanata hizo un programa entero explicando que las leyes que había enviado la presidenta el año pasado de modernización de la justicia no servía ninguna, sino que la única solución posible era modificar el Código Procesal Penal y pasar el sistema. Y que si tenemos un sistema acusatorio, que es lo que estamos haciendo ahora. Y ahora empiezan con el aprete este, ¿no? Mirá, los siete dicen, a ver, vamos a llamar a alguien de frente. ¿Qué van a hacer? Les dice. Díganos qué van a hacer. Digo, es tremendo. Yo espero que la oposición, como se viene manifestando, sea coherente consigo misma y se presente del debate, de la discusión. El martes empezamos en el Senado e incorporaremos las modificaciones que haya que incorporar. Digo, pero sancionemos este Código Procesal Penal que va a hacer que las causas terminen rápidamente con una condena firme y tener rápidamente una solución a un conflicto que diariamente se ocasiona en la sociedad, ¿no? Se quieren Sí, aprovechar que lo tenemos. Julián, sobre precisamente lo que está pendiente de discusión. Hay dos temas básicamente que han generado objeciones de instituciones como el CELS, por ejemplo. Básicamente son el tema de la deportación de los extranjeros y el tema de las prisiones preventivas sujetas a algo que se ha caracterizado como conmoción social y que sería bueno que se explique en qué consistiría, ¿no? Primera cuestión, la cuestión de los extranjeros. Los extranjeros lo que hace no es más que seguir desarrollando la ley de migraciones que está vigente en la Argentina hace 7, 8 años, donde establece una serie de pautas para extrañar a los extranjeros que están en la Argentina cuando cometen alguna irregularidad, y está dispuesto para la autoridad administrativa, que es la Dirección Nacional de Migraciones. Extrañar, ¿no? en ese sentido quiere decir deportar. Exacto, sí. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, el caso de que estén mal los pasaportes, hay un caso que es el que se cumpla 2/3 de una pena, ¿no? Si se cumple 2/3 de la pena, ese pasó en el caso del banco, del robo al banco, el robo del siglo, que se deportó a Uruguay. Y también pasó un caso que contaba el otro día Aníbal Fernández con un genocida, con un nazi que había ingresado a la Argentina y se lo extraditó a Chile para que sea condenado. Digo, se aplicó la ley de migraciones. Este Código Procesal Penal lo que hace es establecer supuestos que la ley de migraciones no establecía y se lo delega al juez, que son supuestos muy particulares. ¿Cuáles son esos supuestos? Bueno, cuando se encuentra un extranjero que está en condición irregular en el país, infraganti cometiendo un delito. Si está infraganti, el fiscal puede hacer dos cosas. Puede consensuar con el imputado, que es el extranjero, la deportación, ¿sí? Y no puede volver al país por entre 5 y 15 años, y si vuelve se lo juzga por ese delito, o bien
no consensuarlo e iniciar el proceso de investigación y sanción correspondiente en la Argentina. ¿Y quién define la condición infraganti, perdón? No, infraganti es la policía o lo agarran en el momento, las manos en la masa cuando está robando. Pero, o sea, está robando un extranjero, particularmente, lo agarran en el momento, ¿sí? Si lo agarran en el momento, el fiscal puede decidir en conjunto con el imputado, o sea, con el extranjero, que vuelva a su país y no pueda volver entre 5 y 15 años como sanción, bajo apercibimiento de ser juzgado y condenado en la Argentina, o quedarse en la Argentina para que siga el proceso penal. ¿Pero lo decide junto con el imputado? Lo ¿El decide tipo dice, junto con el imputado. ¿mandame a mi país? Sí, o me quedo acá? Exactamente. Álvarez, hay muchas Así es, objeciones. sí. Estamos todos... ¿Querés hablar de este tema un poquitito más? Como Porque quieras. en realidad quiero hacer esta salvedad. Sí. Este libraco, para usar un término despectivo, tiene 500 páginas. Uno ve que la letra es pequeña y creo que demora muchas horas leerlo con detenimiento y aprendérselo. Sí. Por lo cual, ese es el mérito de esto. Evidentemente, en estos, pasos que tiene este código, hay 2 o 3 que llaman la atención negativamente al CELS, sobre todo. Que son estos dos. Estamos hablando de cosas distintas. Esto no, No, pero bueno, como libro general. Sobre los extranjeros, me refería a la pregunta que le hizo. Lo de los extranjeros y el tema... Entonces la pregunta es, vos decís con las manos en la masa. Sí. Infraganti. Las refutaciones que hace el CELS se refiere a que, y eso no implica también que te pueden poner con las manos en la masa, te pueden poner la masa y vos no sos el culpable. Pero eso puede pasar en cualquier caso. Digo, que te pongan... El delito de infraganti existe como tipo penal. Digo, el caso en el cual una persona lo agarran con las manos en la masa. Eso es un caso de, maldita policía en todo caso. No tiene que ver con la cuestión de los extranjeros. Con relación a... esto no puede prejuzgar sobre la política migratoria que tiene la República Argentina, ¿no? De la patria grande, de lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es, detectamos a través de la Dirección de Política Criminal que es cierto que hay un porcentaje de extranjeros que ingresan a la Argentina para delinquir. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Código de Procedimiento Penal? Bueno, uno de los objetivos es la disuasión particular a este efecto. Y por eso incluso lo anunciamos y decimos, señores, miren que tenemos esta problemática. Si lo agarramos cometiendo un hecho, y el fiscal lo considera y el juez lo aprueba, con doble instancia, con la Cámara revisando, puede ser extrañado del país junto con la anuencia del imputado. El imputado es el que cometió el hecho. El imputado puede decir, no, condéneme acá. Bueno, listo, lo condenaremos acá. Ahora ¿es cualquier delito o hay un...? Cualquier delito infraganti, y todos los delitos que tienen como pena hasta 3 años de prisión. Años, más de 3 años. Sí, hasta 3 años. Son los más leves. Son los más leves. No está incluido eso, un crimen, supongamos, un crimen, a mano armada. Si te agarran infraganti, sí. Un crimen, el asesinato de una persona y adelante un policía es infraganti. Eso es infraganti. Entonces te agarraron, acabas de matar a alguien, viniste a la Argentina, llegaste a la Argentina, mataste a un tipo, bueno, o te deportamos o te condenamos. Probablemente el fiscal lo quiera condenar en la Argentina, de deportar años, ¿no? En ese caso. Ahí hay más de 3 años, por eso son para todos los delitos infragantis y para aquellos delitos que son hasta 3 años de prisión. Es una norma firme, sin duda alguna, y tiene como objetivo disuadir aquellas situaciones donde vienen extranjeros a delinquir a Argentina, como tiene como objetivo disuadir cuando un extranjero pasa la frontera, está en territorio argentino y está no está en condiciones regulares. Y se dice en ese momento, le dice, señor, usted no puede ingresar al país. La otra cuestión es la conmoción social, que sí, te preguntaba. La otra cuestión, la conmoción social. A ver, entonces, ¿qué se dice? Cuando hay conmoción social, como crítica, ¿no? Hay conmoción social, se puede aplicar la prisión preventiva. Sí. ¿No? Entonces, conmoción social pueden ser 2 tapas de Clarín. Claro. El Clarín te puede aplicar una prisión preventiva. Sí. ¿No? Bueno, mirá si, nosotros, con todo el debate que estamos dando sobre la ley de medios y la democratización de la justicia, vamos a promover que el Poder Judicial dependa de un medio de comunicación, sea cual sea. Claramente no. A ver, ¿cuándo se aplica la prisión preventiva?
La prisión preventiva se aplica para situaciones excepcionales, ¿sí? Cuando no se cumplen con por lo menos 10 hipótesis. No va el arresto domiciliario, no va la causa injuratoria, no va 10 hipótesis. La última ratio es la prisión preventiva. ¿Por qué se le da prisión preventiva? Porque se tiene miedo que la persona, mientras se desarrolla la investigación, o se fugue o entorpezca la investigación. ¿Sí? O se fugue o entorpezca la investigación. En los casos de fuga se debe analizar con una pluralidad, un abanico de criterios. Los criterios son, si la persona no tiene arraigo en la Argentina y se puede fugar. Segundo criterio es, si la persona ya demostró, porque se fugó antes, ¿no? que se puede fugar, se puede fugar. Sí. Y tercer criterio es, si la expectativa de la pena es grande o tiene reincidencia, o es reincidente, también se puede fugar. Esos criterios tienen que ser analizados a la luz de la circunstancia del caso, de la naturaleza del hecho y de la conmoción social que haya causado el caso. Esos criterios. Es muy complejo, es muy simplista decir, bueno, cuando hay conmoción social, 2 tapas diarias. No, es un abanico de criterios que el juez, en caso de gravedad, tiene y puede aplicar en la prisión preventiva. Y un supuesto para la interpretación es la conmoción social en el marco de 7 u 8 criterios más que tiene que analizar. Digo, no es un criterio excluyente, no es solo con conmoción social se aplica la prisión preventiva. Pero no se habilita una arbitrariedad del juez que también puede ser muy influido por esta conmoción no, porque tiene que analizar los medios. Vos, por ejemplo, el caso del padrastro que asesinó a los 2 hijastros en un pueblo. Ese es el caso que nosotros estamos buscando en hablar de conmoción social. Es una conmoción social rotunda para el pueblo en el momento en el que el padrastro mató y asesinó a sus 2 hijos. Y por ahí, digo, el peligro de fuga tiene que ver con esto, digo, que esa persona no puede estar en su propio pueblo, no puede estar más y correr el riesgo de que se fugue. Hoy los criterios para la preventiva, ¿cuáles son? Son estos dos, que es peligro de fuga o entorpecimiento de la causa por jurisprudencia, por un fallo que se llama Díaz Besone. No están tipificados en el código. Hoy estamos trayendo los criterios de la jurisprudencia, plasmándolo legislativamente y dándole al juez un abanico interpretativo en los cuales entre esos tipos está la conmoción social, pero lo tiene que analizar no de forma excluyente, sino en conjunto con una serie de artículos. Por eso, digo, no es la tapa de Clarín, no puede ser nunca la tapa de Clarín, porque no es el único criterio para tener en cuenta. Digo, el criterio para tener en cuenta es la naturaleza del hecho, la expectativa de la pena, si tiene arraigo, si no tiene arraigo, si el tipo ya se quiso fugar. Entonces, en ese caso, se le da una prisión preventiva que no va a ser más en los términos que las conocemos hoy, porque hoy entendemos prisión preventiva, 4 años, 5 años, 6 años. Prisión preventiva para un proceso que como mucho, puede durar 1 año, como mucho. ¿No? Álvarez, tengo que hacer un corte preventivo por si me pasa algo, porque si no me va a pasar algo malo seguramente. Está bien. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más 678. Si querés saber cómo acceder a la moratoria previsional, presta mucha atención. Para realizar el trámite, los futuros jubilados deberán solicitar un turno en la página web de ANSES, www.anses.gov.ar, llamar al 130 o enviar un SMS al 26737. Allí deberán enviar la palabra moratoria, espacio DNI del solicitante, espacio sexo del solicitante, F si es femenino y M si es masculino. Automáticamente se le otorgará un turno para presentarse en la oficina de ANSES con toda la documentación necesaria. En ANSES se le brindará una atención personalizada con trámites simples y 100% gratuitos, porque la jubilación es un derecho y el acceso a la misma debe ser garantizado por el Estado. Con los nuevos jubilados nos beneficiamos todos. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Quiero verte sonreír un poco más